¿Se acuerdan que hace un tiempo estuvimos charlando sobre cómo, qué medios de transporte utilizaban los cordobeses? Sí. Sí, que nosotros... De la consultora Delfos, ¿te Sí, acordás? Que gran fue muy consultora. interesante. Bueno, antes de eso, les quiero preguntar, eso lo dejo acá. No, si tendríamos que analizar estos 6 meses de gestión del nuevo gobierno presidencial de Javier Milei. ¿Son 6 meses? ¿Podemos 7, decir, anda en patineta? 7 o casi 8. No, les quiero preguntar si acontecimientos importantes. Sí. Ley bases entra. Sí. Sí. Paquete fiscal también. Paquete fiscal. Pacto de mayo, que fue en julio. Sí. Pelea con gobernadores. La venta de la Antártida, como comentó Sí. el Sabo. Sí. Viajes al exterior. Muchos. Viaje al exterior. Podemos ver. Bueno, se ha hecho un balance en esto, no va tanto como para las encuestas, como decíamos hace rato, pero sí hay un balance que ha hecho Delfos, la consultora Delfos, y sobre estos meses de gestión. Claro, porque se va cerrando el primer semestre, Claro. o ya se cerró, bueno. Bueno, hay un análisis que se ha hecho de la consultora Delfos, y para charlar de esto está nuestro amigo José Gangi, que es analista de la consultora Delfos, que ya está con nosotros. Hola José, buen día, ¿cómo andás? Buenas, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien ahí. ¿Con qué te han por venir. convidado? Un mate de cocido. Mate cocido, bien. Sí. Bien, Qué con rico. pan blando, pan duro. Con No, azúcar. No, sin nada. Sí. Helado. Qué rico el mate cocido, bien endulzado. Ah, ¿sí? Sí, me encanta. Bien ahí. José, es un poco un análisis de estos 6 meses de acuerdo a los acontecimientos que han hecho. Contanos un poco más. Sí, la idea era hacer un balance en realidad, como lleva 7, del primer semestre. Bien. Pusimos 6 meses, pero pensando en el año, ¿viste? Diciembre se pasa así, es como, bueno, tuvieron un par de medidas polémicas en diciembre, pero bueno. Sí, de en hecho realidad- el DNU, que por ahí nosotros nombrábamos, y el DNU es como ya, bueno, ya pasó el DNU. Sí, exactamente, y la devaluación también fue en diciembre. Pero bueno, sí, la idea era hacer un balance, ver cómo estaba viendo la gente, la gestión, en medio de, bueno, un contexto que se va complejizando un poco, pero que, nada, la gente viene evaluando de una forma bastante amigable el gobierno. Nosotros para realizar este análisis, básicamente tuvimos en cuenta imagen de gestión, Sí. cómo veían la dirección en diferentes áreas, particularmente la económica, exterior y social, y cómo estaba también la gente, porque esto es muy importante, qué condiciones opina, ¿no? Principalmente esas fueron las variables, después sumamos otras más, pero la idea era tener en cuenta distintas variables con una base estructural para analizar el contexto. Cuando vos decís en qué contexto opina la gente, ¿es socioeconómicamente, digamos, en Exactamente. términos materiales? Está bueno. Exactamente. De una. Bien. Y a partir de eso, ¿qué se pudo sacar? Bueno, comenzamos analizando un poco las demandas. ¿Cómo evolucionaron las demandas? Principalmente cómo están las demandas en este momento y cómo venían evolucionando. Nosotros lo que vemos en un principio es que empieza a aparecer, a medida que va pasando el año, empieza a aparecer la falta de trabajo como un problema. Recordemos que Argentina había logrado un nivel de desempleo muy bajo en los últimos meses de Alberto, con grandes problemas económicos, pero un nivel de desempleo muy bajo. O sea, todos teníamos trabajo, capaz no nos alcanzó el sueldo, Claro. pero todos teníamos trabajo. Teníamos varios trabajos. Exactamente. Pero bueno, eso ha comenzado a mutar. Principalmente hay algunas medidas que son muy puntuales. La de frenar la obra pública, por ejemplo. El sector de la construcción fue uno de los grandes rezagados de la gestión. Pero bueno, a pesar de que esto empieza a aparecer paulatinamente y va cobrando cada vez más importancia, lo que vemos es que se estabilizó en torno al 11%. Y lo que verdaderamente era un problema, el principal problema y que giró en torno a toda la campaña electoral, la inflación, comienza a caer como problema, continúa primereando la tabla hasta junio, donde aparece la corrupción como primer problema. Perdón, José, estás diciendo que la corrupción como tema principal en cuanto a las demandas de la gente ha bajado en cuestiones de escalones y se han sumado otros. La inflación. Claro, la inflación Sí. bajó y la corrupción inflación, subió. La corrupción subió. Lo que vemos nosotros es que en realidad la subida de la corrupción es algo bastante coyuntural a todo lo que pasó con alimentos. Todo el escándalo de alimentos, Petovelo y demás. Ahí Ah, mira, ahí está, mira, tenemos perfecto. el gráfico. Ese es el dato, exactamente. Está número 1 ahora la corrupción. Exactamente. Lo que nosotros podemos ver es que, a ver, en realidad el dato duro es la caída de la inflación como demanda. Porque Claro. la corrupción apenas sube 4 puntos. La que cae verdaderamente es la inflación, que cae 8 puntos porcentuales. Y es lo que nos demuestra por ahí cuál es el corazón de los aciertos del gobierno.
Después vamos a ver, pero lo que nosotros pudimos ver a partir de esto es un poco cómo se está configurando las demandas. Procedimos para analizar los datos duros de cómo veía la gente el gobierno. A ver, ¿qué imagen tienen de la gestión? Lo que vemos es que se ha estabilizado en torno a un 50% la imagen positiva del gobierno. Que No casi se- que nunca lo no han se bajado mueve, de ahí. No se mueve. ¿No? Exactamente. Podríamos decir que ha llegado a 47, por ahí Sí, lo sí, hemos hablado 52 con en algún algunos otro momentos. consultor y claro, pero siempre promedio 50%. Siempre promedio 50%, ha tenido picos por ahí de negatividad, pero coyunturales. Lo que vemos, le preguntamos a la gente para tratar de unir cabos entre esta imagen y la demanda, ¿por qué? ¿Por qué esa imagen positiva? ¿Qué te dice la gente? Coherencia. Hace lo que prometió. Mira. En la campaña, el principal problema que se preocupó por resolver, al menos en términos discursivos, Javier Milei, fue la inflación. Claro, y la bajo. Y la bajó. La gente estaba muy preocupada, era el principal problema. Veía que nada de sus esfuerzos tenían sentido en un contexto de gran inflación como el que teníamos. Entonces, este se ha convertido en el caballito de batalla que sustenta la imagen. ¿Y cómo vos por ahí podrías decir, bueno, la imagen es un solo aspecto? Entonces tratamos de cimentarlo con la visión que tenían los argentinos respecto de otras áreas. Por ejemplo, el área social, ya desmenuzando un poco, ¿no? La exterior y la económica. Ahí vemos que también, digamos, hay un 50%, un poco más, un poco menos, que se ha estabilizado de imagen positiva. Y gente que afirma que el gobierno está tomando la dirección correcta. Sí, A pesar, correcta, y lo que decías anteriormente, coherente con su discurso inicial. Si en algún momento se repasa el discurso de la apertura de las sesiones legislativas, eso, ¿se acuerdan que habló del shock, hablando del presidente, ¿no? Que habló del shock, es un poco lo que se está viviendo, y yo creo que hay una valoración altísima a eso, de la coherencia. Esto de que este pensamiento que tenemos muy nacional, hasta se hacen chistes, comedias y demás, de que el político te caga, el político Sí, te te miente roba. y demás, apunta directamente a eso, a ese pensamiento global. No, y yo lo que pensaba, que también es un arma de doble filo y que el gobierno lo sabe y construye también medidas y demás, construye un relato capaz sobre las medidas que viene tomando, que si en algún momento ha decidido pisar algunas tarifas, es por eso, porque su principal caballito la de nafta. batalla es la inflación, entonces, bueno, no puede de repente pegar un salto porque sería un cimbronazo en lo discursivo. Sí. exactamente, eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque lo que estamos viendo, esta nota es de finales de junio, vamos a analizar datos de junio. Ya vamos a tener pronto los datos de julio, pero lo que se está viendo en principio es que el gobierno ya empieza a tener serias dificultades para mantener el camino de la inflación. A ver, no fue un gran aumento de la inflación, está claro lo que hubo este mes, pero por lo menos se estabilizó y un poquito para arriba. Entonces, si la principal área de combate en términos políticos, comunicacionales, es la inflación, y a vos se te escapa, la verdad que queda muy poco por manotear, porque la verdad es que nosotros lo que vemos es que todo esto está sostenido ahí. Está Sí. sostenido ahí. La gente creo que pone la esperanza de mejora en su calidad de vida en términos socioeconómicos, principalmente en la caída de la inflación. Y esto lo pensamos en un contexto donde el 65% de los argentinos nos dijeron que probablemente tendrían problemas para afrontar los gastos y compromisos del mes de junio. Mira. O sea, 2 de cada 3 argentinos. Es un... Sí, es tremendo el dato. Es Y muy que a fuerte. su vez sostenga que el camino que está tomando el gobierno es el correcto, es muy loco. Sí, Llama mucho la atención. en realidad no sé si tan loco en términos de que, bueno, si vos estás convencido de que lo que se está haciendo está bien, Por más que estés mal vos. por mal que esté, claro, incluso una decisión colectivista casi, o una esperanza colectivista de decir, bueno, estoy mal yo, pero este es el camino. Sí, para mí tiene relación, igual esto es conclusión mía, con esto de todos los políticos mintieron, Javier Milei no. Entonces También. lo que estamos viendo es la verdad, por más que sea horrible, es la verdad. No nos están mintiendo. Sí, sí, sí. Yo quería saber, no sé si tendrán algún estudio hecho o si pensaron algo, si hay comparación de la respuesta como de la opinión pública respecto a otros gobiernos anteriores. Como si hay similitudes, si cambió algo. Sí, bueno, nosotros comparamos mucho en el gobierno de Macri,
por ejemplo, ¿no? Por ser las características de la oposición. Sí, sí. El peronismo cuando gobierna tiene una raigambre en un 30% y un poquito más, que es muy particular y no se compara. En la Argentina, de cierta forma, hay dos núcleos, podríamos decir, que se reparten el electorado y que no son tan comparables. Entonces, si lo vamos a comparar con Macri, lo que vemos es que Macri generó mucha más ilusión que Milei, que la dilapidó mucho más rápido, parecía que Milei iba por el mismo sentido, pero Milei logró estabilizar un poco. Macri logra después estabilizarlo un poco más en 2017, una presencia fuerte del Estado, gasto, compromisos de deuda y demás. Veremos cómo sigue Milei, pero por ahora, nada, ha logrado estabilizar un poco. Creo que la diferencia más importante respecto de Macri hace esto, a la coherencia, ¿sí? Macri mismo decía que si él comentaba lo que iba a hacer en campaña, nadie lo iba a votar. Bueno, Milei cambió eso. Milei te dijo, voy a ajustar. Sí, la variable de lo que decís vos, de la ilusión, digo, creo que hoy la gente tiene esperanza porque la gente elige tener esperanza. En cambio, por ahí con la promesa de, ¿no? Digo, la promesa más de Macri, incluso lo que decís vos, José, de la dilapidación, era el segundo semestre. En el segundo semestre salimos. Y cuando vos no salís, por eso yo creo que el segundo semestre, ese concepto se puede comparar con el de la inflación. Si vos de repente entregaste la inflación, como le pasó a Macri, que en el segundo semestre no salimos de la que veníamos, y se te empieza a caer la imagen positiva. Sí. Por lo menos la imagen positiva. Y mi pregunta es también esto que si no logran, si se les escapa ese dato de la inflación, ese número, esto que voy a decir no tienen de dónde agarrarse, lo que estás diciendo vos. Pero mi pregunta es, ¿qué pasa si la inflación se mantiene y la gente no empieza a precisar de otras cosas aparte de la inflación estable? ¿Me explico? Sí, como de laburo. Claro, Sí, por o ejemplo. aumento del poder adquisitivo. Por Bueno, ejemplo. ahí- O sea, digo, ¿hasta cuándo puede llegar a ser un dato que sostenga el gobierno, por decirlo de alguna manera, el de la inflación a 4%? Se puede que tengamos 4% todos los meses de inflación. ¿Alcanza para la gente para decir en un momento, listo, estabilizó la inflación, ahora necesitamos esto? Si querés, José, para que sigamos analizando lo que trajeron ustedes, lo que hizo Delfos, volvamos a poner la imagen de hace un ratito, porque, por ejemplo, ahí dice salarios bajos como la última preocupación. No, la anterior. Ay, no la vi, che. Sí, Es la de salarios. Está al último. Es la otra imagen. Y fíjate que salarios bajos está el último. Es decir, che, pero si el 80% de la población está atravesada por un salario bajo, Sí. ¿no? Y termina siendo más una preocupación la corrupción que el salario. Entonces, bueno, ahí no sé cuándo la gente se va a empezar a preocupar por esas cosas. Ahí está. Sí, ahí yo creo que influye 3%. mucho. 3%. Sí. Sí, creo que ahí hay una correlación entre la inflación y los sueldos bajos. La gente ha visto en el último tiempo, digamos, hay un libro bastante interesante de Telechea que habla de inflación y gran problema de los argentinos, o algo así el título, que habla sobre cómo se modifican los comportamientos de la gente común y corriente en contextos de alta inflación o de inflación crónica. Él habla de inflación crónica. Y acá lo que vemos yo creo que es un poco eso. La inflación, o sea, la gente tenía plata, pero se le fumaba en las manos. Lo que quiere el argentino, me parece, es un poco de estabilidad. También, yo creo que, volviendo a lo que decían del segundo semestre, Milei tiene una carta importante que es la posibilidad de dar créditos. Con eso puede ampliar un poco el margen. Y ¿qué pasará con su imagen y con su legitimidad de ejercicio en términos de lo que pase si mantiene un 4% de inflación? Yo creo que también va a tener un alto componente en términos de discurso, de comunicación. Sí. Cómo se maneja con los medios, cómo se interpreta eso. Que resulta también, va a tener que empezar a barajar, va a tener que ampliar la oferta política también en términos de gestión. ¿Qué le va a ofrecer a la gente? ¿Le va a ofrecer una inflación 4% y giras en el exterior? ¿O le va a ofrecer a una política de desarrollo, aunque sea a través de las provincias? Un poco esto ya lo vienen tratando, ellos van viendo esto. Creo que la gestión, más allá de que de un comienzo hayan bastardeado mucho las encuestas, están muy apalancadas en eso, van tomándole el tiempo a la gente y demás. Así que
veremos qué pasa. Lo cierto es que presenta un desafío no menor el tema de la inflación. El tema de la inflación, este mismo libro, en este mismo libro el autor habla de que muchos de los procesos que han intentado frenar la inflación dando shocks han fallado en los primeros meses y después rebotan y hacen como un pico inflacionario más grande. ¿Por qué? Porque no logran manejar del todo las variables de balanza de pago, o sea, el comercio que vos tenés con el exterior, y el ajuste fiscal. Lo que estamos viendo es que el gobierno está cintureando un poco el ajuste fiscal. Y la inflación se maneja ahí, el campo no quiere liquidar. Entonces, ¿de dónde va a sacar esos dólares? Ahora vienen los compromisos exteriores vinculados a la deuda, ¿no? Hay que sacar dólares para pagar la deuda. Sí, indudablemente es un gran desafío que tiene por delante y sobre todo si su único caballo de batalla termina siendo la inflación, ¿no? Va a tener que encontrar otros recursos que después le sirvan para construir el relato, porque eso es lo que nosotros venimos diciendo acá. De hecho, lo analizamos la otra vez con lo del Pacto de Mayo, que es un gobierno de relatos, ¿no? Y de generar épica. Bueno, el Pacto de Mayo, sí, todo bien, juntaste 18 gobernadores, pero ya eso lo ha hecho otro presidente en otro contexto. Eso tiene que tener un resultado material, ¿no? Para la gente. Exactamente, ahí vos lo que decías, eso quizás no es el único factor que tiene a favor, pero ellos mismos se han ocupado de ponerlo en el centro de la escena. Entonces, un compañero de la consultora, Norman Berra, él analizaba también esto y decía, ¿hasta qué punto no vas a terminar siendo prisionero de tus propias, tu propia construcción de la agenda? Ahí está el desafío, ¿no? Sí. José, ¿pensás como conclusión de que, por un poco por lo que te escucho, de que el dato de la inflación ha sido algo muy positivo, su caballito de batalla para este gobierno, pero se encienden otras alarmas para esta segunda parte del año? Sí, exactamente. Un poco eso, otro poco decir que la gente le ha ampliado también el margen de apoyo, el aguante. Nosotros eso también lo medimos. Sí. Y ha crecido casi 15% la cantidad de gente que le amplía a más de 6 meses la capacidad de aguante hasta esperar nuevas mejoras. Entonces, en ese contexto creo que también hay otra conclusión y es que por ahí la demanda general, la demanda del pueblo, y por ahí no es tan compleja, está muy enfocada en ciertos puntos, ciertos focos de dolor, podríamos decir, muy, muy fuertes, y en este caso el de la inflación es el principal. José, gracias por venir a conversar con nosotros, Muchas gracias. por contarnos Muchas todo gracias. esto. Muy interesante, muy interesante. José Gangi, que es analista de la consultora de Delfos, contando todos datos muy relevantes, muy interesantes, que tienen que ver con lo que sucedió en estos primeros 6 meses y un poco a las puertas de esta segunda parte del año.